Pablo Romero. Muy buenas tardes, mis amigos de Cátedra Familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Un gusto de poder estar nuevamente compartiendo un estudio más de Cátedra Familiar para la célula familiar, para cada uno de los miembros en el hogar, en tu hogar y en el de tus amigos y en el de tus vecinos, para todos. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro siguiente tema muy interesante, como siempre, desde mi punto de vista. Vamos a ir viendo poco a poco este librito que me encontré. Puede ser de repente muy profundo, como que para algunos. Pienso que es para todos, pero todo es dependiendo del foco en el que nos encontremos y el propósito que tengamos en la vida. Hoy por hoy, la vida va cambiando, vamos evolucionando, lo vayamos entendiendo o no. Así es, observa a tu alrededor, date cuenta de todos los conocimientos que han llegado y cómo cada uno de ellos nos están invitando constantemente a ser mejores y a cambiar nuestro entorno a partir de ser mejores, a partir de hacer los cambios en nosotros mismos. Y eso nos va a ir liberando gradualmente de aquellas cosas que constantemente nos atraen conflictos, nos atraen problemáticas, disgustos, infelicidad. Así es de que es una perspectiva tal vez para algunos nueva, diferente, extraña, tal vez todavía no estén asentándose en ellas, pero es algo que está presentándose y que nos invita a todos a dar este cambio, este salto a un estado nuevo, a un estado superior de conciencia. Y también los vamos a ir variando. Ya se habrán dado cuenta en el programa anterior que estuvimos hablando de algo más aterrizado, ¿no? En relación a lo que serían las relaciones extraordinarias que necesitan de personas como tú, como yo, como muchos, extraordinarias también para poder ser relaciones extraordinarias. Bueno, pues se requiere de personas extraordinarias y muy aterrizadas a lo que vivimos el día a día. Hoy vamos a subirnos un poquito de nivel y vamos a hablar de este librito, se los comento, A los pies del maestro. Es un libro muy pequeño, muy profundo. Hoy solamente vamos a tratar uno de los puntos que trae en el prólogo para que vayan viendo la calidad y gradualmente vamos a dar espacio para seguir estudiándolo, pero combinando un poquito los estudios más en el día a día y relacionándolo, claro, todo está pegado, todos somos uno y nos invita a aplicar todas estas cosas que de repente son o parecen un tanto distantes de nosotros, aplicarlas en el día a día. De eso es lo que se trata. Y pues bueno, vamos a dar inicio sin antes recordar que es bien importante para nosotros que nos apoyes, que nos des ahí al botoncito que está aquí abajo, todavía lo ves en rojo, que dice suscribirse. Por favor, ahí estás en YouTube, aprieta el botoncito y te va a aparecer unas campanitas. Toca la de hasta arriba que dice todos para que siempre te estén dando las notificaciones de lo que estamos subiendo, ¿sale? Y si nos sigues por Facebook, pues bueno, siempre hará una distinción para nosotros y nos ayudará a seguir con el trabajo, que nos des un like, ¿vale? Y que nos estés siguiendo también en todo esto que estamos aportando constantemente en Cátedra Familiar. Bueno, pues ya no le vamos a dar más vueltas, ahí te lo encargo. Muchas gracias por tu apoyo y empezamos. A los pies del maestro. A los que llaman, conducidme desde lo ilusorio a lo real. Conducidme de las tinieblas a la luz. Conducidme de la muerte a la inmortalidad. Un preámbulo. Inicia el prólogo y dice: estas son palabras no mías, son del maestro que me enseñó. Sin él
No hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Vosotros también debéis penetrar en este sendero, y así las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr el éxito debe hacer exactamente lo que ellas entrañan. Mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfacería a un hambriento. Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al maestro, debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre, porque él no la repite. En este sendero se requieren 4 cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta y amor. En el programa de hoy solamente vamos a estar hablando un poco acerca del discernimiento. Trataré de explicaros lo que el maestro me dijo acerca de cada una de ellas. La primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, a la cual guía a los hombres a penetrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto y debe practicarse no tan solo en el comienzo del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente hasta el fin. Podemos entender el sendero como tu vida o como el propósito que tienes en ella, o inclusive me atrevería a decir que el discernimiento en el propósito de cada una de las cosas que estás experimentando en el día a día. Vosotros estáis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una vida tan solo y por lo tanto no es real. No quiere decir que los bienes no importen, sí, pero a todos nos hace falta lo que este sendero del que habla a los pies del maestro nos indica. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros. Es decir, ya no vas a estar atados a aquellos. No es que no los utilices. Los seguirás mientras estemos en este plano, pero ya no estarás atados a lo que condicionan estos otros. Ya estarás superado. Es interesante, ¿no? En el mundo hay 2 clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, eso importa poco. Lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino para todos, porque el plan de Dios es la misma evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por el egoísmo. Si estás al lado de Dios, sea cual sea tu forma de creer y pensar en Él, está unido a nosotros y no importa en lo mínimo que se llame hindú o budista, cristiano o maometano, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí y cuál es su misión y procuran cumplirla. Los demás
no saben todavía lo que han de hacer, y así obra a menudo erróneamente e intentan trazarse vías que imaginan placenteras sin comprender que todos somos uno y que por lo tanto tan solo lo que uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Ellos van en pos de lo irreal en vez de lo real, hasta que aprenden a distinguir entre los dos. No se colocarán al lado de Dios no se colocarán al lado de Dios, y para aprenderlo, discernimiento es el primer paso. Es decir, los que están en lo irreal, pues no se colocarán al lado de Dios, o no lo asimilarán, o no lo entenderán. Mas, sin embargo, los otros requieren sí de discernimiento para poder estar, los unos y los otros, para estar ahí en ese sendero. Pero aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo que es real y lo irreal, y por tanto debemos discernir tanto entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Aquellos que, deseosos de seguirlo, han resuelto servir a lo justo a toda costa, no hayan dificultades en la elección entre lo justo y lo injusto. Pero el cuerpo es distinto del hombre, y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Fíjense, somos uno, pero a veces no distinguimos en esta distinción entre el cuerpo y su voluntad, o la voluntad del hombre, o el hombre esencial. ¿Sale? Dice, cuando vuestro cuerpo desee algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios y queréis únicamente lo que Dios quiere. Así, debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar el Dios interno y escuchar su voz, que es tuya, tu voz. No confundáis con vosotros mismos ni vuestro cuerpo físico. Es decir, no te confundas con qué es tu cuerpo físico, con qué es tu cuerpo astral, ¿no? Ni tampoco eres tu cuerpo astral, ni tampoco eres tu cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo, a fin de obtener lo que desea. Debemos de reconocerlos todos y reconocer al dueño de cada uno de ellos. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber, y el ignorante se dice a sí mismo, yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el sabio dice, lo que en mí desea no soy yo, y puede entonces esperar, ser paciente. A menudo, cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar, qué molestia me causa esto. Dejemos que otro lo haga. Pero el hombre, la esencia, replica a su cuerpo, tú no me estorbarás para practicar el bien. El cuerpo es nuestro animal, el caballo que cabalgamos. Por lo tanto, debemos tratarlo y cuidarlo bien. No debemos fatigarlo, debemos alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras, llevarlo escrupulosamente limpio de la más leve mancha. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podremos llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podréis soportar el esfuerzo incesante. Pero vosotros debéis gobernar constantemente el cuerpo. Nunca debemos dejar que el cuerpo nos gobierne a nosotros.
el cuerpo astral tiene sus deseos a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria, a la envidia, a la avaricia, a la codicia, bienes ajenos. Podemos definir aquí el cuerpo astral como nuestro cuerpo de emociones, los sentimientos, pensamientos, ¿ok? Nos invita a todo esto y a asumirnos en la depresión. El cuerpo astral quiere todas esas cosas y mucho más. No porque desee perjudicarnos, sino porque le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis estas cosas, y por eso debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de los demás, pensar dándonos mucho valor a sí mismos y poco valor a los demás. Aun cuando lo hayáis apartado de las cosas mundanas, persiste en especular sobre sí mismo, en incitarnos a pensar en vuestros propios progresos, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que Él desea, en vez de pensar en lo que vosotros realmente queréis. Vosotros no sois esta mente, sino que ella está a vuestro servicio. Esto está muy interesante. Yo siempre digo, tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Tenemos emociones, pero no somos las emociones. Tenemos pensamientos, pero no somos los pensamientos. Indagar qué somos, qué interesante. Y así también en este caso es necesario el discernimiento para entender qué somos y qué no somos este cuerpo mental. Debemos vigilar constantemente so pena de fracaso. El ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debemos hacer a toda costa lo justo. Debemos dejar de hacer lo injusto, sin importar lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza. Aquí esto está muy interesante, porque fíjense que ya nos está hablando de lo justo e injusto y después nos mete al terreno de las leyes de la naturaleza. Lo que naturalmente es, puede ser lo justo. Es decir, así es. No necesariamente lo que otros consideren malo o bueno es a lo que se refiere. Mas, sin embargo, abramos el entendimiento y cada quien vaya haciendo su reflexión. Después dice, y cuando dice, debéis estudiar profundamente las leyes de la naturaleza y cuando las conocieras, obedecer vuestra vida de acuerdo a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario, firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trate, es decir, de este discernimiento. Dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y condescendientes. Habéis de conocer siempre a los demás, conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitas para ti mismo, ¿no? Para nosotros mismos. Esto está interesante porque a veces discutimos por cualquier cosa y de repente por cosas sin importancia no tiene sentido. Y cuando defendemos las cosas, las defendemos honestamente desde el ángulo de cada uno, aunque no coincidan. Entonces, si yo estoy tratando de dar a valor por mi forma de comprender a estas cosas que defiendo, el otro está también en la misma circunstancia. Entonces, no se trata de imponer para que el otro piense igual que yo,
Se trata de darnos cuenta que ese es su punto de vista, bien respetable, y le puede ayudar, no solamente a él, también esa información me puede ayudar a mí. Bien, dice, porque debemos de ser siempre amables, cariñosos, razonables, condescendientes. Habéis de conocer siempre a los demás, a conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitamos para nosotros mismos. Tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordar que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. No es mucho más meritorio hacer una cosa mínima, pero útil a la labor del maestro, que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. ¿Sí? A veces hay que ver realmente cuán ecológico puede ser la decisión en relación a lo egoísta que pueda ser esa decisión. Bien, debemos distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos inútil. Alimentar a un pobre es bueno, útil, noble, pero alimentar su alma es todavía más noble, más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. No sé, se me ocurre pensar ahorita, por ejemplo, cuando dices que o le doy el pan o se lo enseño a ganar, en algún aspecto, en algún ángulo. Claro que aquí nos está hablando de cosas más elevadas, de descubrir su propia valía, por ejemplo, y entonces solito al descubrir su valía sale de esa circunstancia, ¿no? Ok, si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de su sabiduría, de la sabiduría, ¿no? Ahí es lo que estamos hablando. No obstante, por sabios que seáis, tenéis mucho que aprender en este sendero. Y por esto también en él es preciso el discernimiento. Estamos hablando del discernimiento, de saber distinguir. Deberemos pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendamos. Todo conocimiento es útil. Llegará un día en que lo alcanzaremos, pero mientras tan solo podemos tener una parte. Cuidemos de que esa sea la más útil. Dios es tanto sabiduría como amor, y cuanta más sabiduría alcancemos, mejoraremos la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, estudiad, pues más, en primer lugar, estudiad lo que os ayude a ayudar a los otros. Estudiad precisamente, no porque los hombres os llamen sabios, ahí entra el ego, ni aun por tener la dicha de serlo también, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente, es decir, encontrar realmente un propósito. Por mucho que debáis ayudar, si sois ignorantes, podréis hacer más mal que bien. Es decir, que también hay que prepararse, ¿no? No solamente por la iniciativa que tenemos como sentimiento, ¿no? Que tenemos del sufrimiento del otro, siempre nos metemos en el saco y queremos ayudar a los demás, y a veces los demás ni siquiera quieren que les ayuden, ¿no? Entonces a veces esta parte de querer ayudar simplemente por querer ayudar llega a generar mayor problemática que la solución que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, primero en pensamientos, y esto no es fácil porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos. Estábamos hablando de que tenemos que, me salté un renglón me parece, debemos distinguir lo falso de lo verdadero, debemos aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamientos, en palabras, en obra. Y luego dice en pensamientos, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y que esté esclavizado por ellas, el pensamiento esté esclavizado por ellas, puede progresar
Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otras la sostienen, ni porque se hayan creído en ellas durante siglos. Cuántas cosas van cambiando constantemente, sobre todo hoy en nuestros tiempos. Ni porque estén escritas en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto que vosotros mismos, por vosotros mismos, pensar por vosotros mismos, es decir, descubrir, ¿no? Comprobar en nosotros mismos si así es o no es así, y juzgar si es razonable en base al discernimiento. Recordad que la opinión es un millar de hombres acerca, recordad que la opinión de un millar de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. Es que está padre, ¿no? Recordemos que la opinión de un montón de hombres, de la gran mayoría de los hombres acerca de algún asunto que desconocen, cuántas cosas hablamos que pensamos que sabemos y que realmente solamente es imitar a los demás, no tiene ningún valor. Los que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras de que totalmente debemos desembarazarnos. Me acordé de, vamos a decirlo así, de Galileo Galilei. Todos decían que era plana la Tierra y que era estática, y él decía lo contrario en base a su propio discernimiento. Y fíjense cómo la opinión de todos esos miles de hombres de aquellos tiempos no era una realidad, ¿no? Ok, dice, en lo tocante a los demás, vuestros pensamientos deben ser verídicos. No debéis pensar acerca de nadie de lo que no sepáis. Es decir, no tenemos que suponer, ni decir, ni es que yo pensé. No suponer que los demás estén siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicarnos y dice algo que creemos que se refiere a nosotros, no penséis entonces, quiere ofenderme, porque realmente no sabemos lo que está pasando en su casa, en su interior. Probablemente ni siquiera en vosotros, porque en cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente alrededor de ellas. Es decir, que todos, por más que pensemos que los demás están equivocados, tienen su justificación, tienen su razón desde su punto de vista, desde su realidad, y no la vamos a entender porque no nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Entonces solamente es la interpretación que tenemos acerca de lo que estamos viendo. La realidad realmente no la conocemos. Si un hombre os habla colérico, no penséis, me odia, trata de herirme. Quizás otra persona o alguna otra cosa lo han contrariado, y porque tropieza eventualmente con nosotros, descarga su cólera en nosotros. Es decir, trae una historia, no se enoja nada más porque sí, algo le está haciendo enojarse según su perspectiva. Bien. Ok, proseguimos, hicimos una pausita por aquí. Dice, el obrar imprudentemente, porque toda clase de cólera es prueba de insensatez, pero nosotros no debemos de formar un juicio equivocado. Cuando somos discípulos del Maestro, podemos poner siempre a tono la prudencia de vuestros pensamientos, la pureza de nuestros pensamientos, compararlos con los suyos, con los del maestro. ¿Cómo actuaría el maestro? ¿No? Está interesante esta parte, porque el discípulo es uno con su maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Y si no está a tono su pensamiento, entonces no es recto y debemos variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del maestro son perfectos, puesto que él lo sabe todo.
Los que todavía no han sido aceptados por Él no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo, a reflexionar con discernimiento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría el maestro en estas circunstancias? ¿Qué haría? ¿Qué diría el maestro acerca de esto? Porque no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no puedes imaginar, lo que no puede imaginar el maestro, o lo que no puedas imaginar que el maestro pudiera estar haciendo, diciendo o pensando. Aún al relatar, debemos de ser verídicos, exactos y sin exageración. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿No? Está interesante esto del discernimiento que podemos aplicar a todo terreno de nuestra vida, a cualquier circunstancia. Por mucho que de repente pensemos que estos temas están así como muy elevados y que el maestro puede ser un santo, tal vez, no sé, podemos pensar en el maestro como Jesús o como Dios. Nos dicen también aquí que nosotros somos Dios y que en base a eso tenemos que apreciar, ¿no? Discernir la manera más adecuada de expresar esta divinidad, independientemente de eso, que puede ser tu tónica y que esto te puede estar sirviendo. Ok, también aquellos que no lo consideren así, ¿no crees que es muy una buena herramienta aplicar el discernimiento en cada una de las cosas que realizamos? Porque eso creo que puedes coincidir conmigo, que cada una de las cosas que hacemos, cada una de las decisiones que tomamos, repercuten definitivamente en tu vida, en nuestra vida. Así es de que vale la pena detenerse un poquito, hacer ese discernimiento del que está hablando este librito de los pies del maestro, para que así tengamos como consecuencia de esas decisiones, de esos pasos que vamos dando, los frutos más adecuados a lo que realmente queremos obtener, ¿no? Que muchas veces no nos damos ese tiempo, esa oportunidad de discernir, y obviamente los resultados constantemente no son los que esperamos y andamos ahí sufriendo. Bueno, espero que este espacio que te estamos ofreciendo en Cátedra Familiar y este estudio en particular del día de hoy te sirva de algo. Vamos a seguir hablando y estudiando un poco acerca de los pies del maestro, pero también vamos a tener por ahí algunos otros temas que te vamos a estar comunicando prontamente. Recuerda que siempre estamos atentos a estar compartiendo estos estudios. Compártenos tus opiniones, por favor. También puedes compartirnos pues sugerencias de estudio, ¿no? Estamos para servirte en Cátedra Familiar. 55 14 74 49 44. Por WhatsApp es mucho más fácil para nosotros encontrar ahí tus mensajes, o déjalos en las plataformas YouTube o Facebook en los comentarios, y con gusto siempre es un placer poder estar contactándonos contigo. Nos estamos viendo hasta la próxima en Cátedra Familiar. Cuídense mucho.